Todo incluido. Un programa del Centro Integrado de Formación Profesional Rodríguez Fabres. Hablando de la inclusión en el mundo de la hostelería y el turismo. Un proyecto coordinado por Belén Fernández y conducido por Agustín Ledesma y Mamen Acevedo. Cada 2 viernes a las 8:30 de la tarde en la 89.0 o en radio.sal.es. Bueno, pues un saludo desde Radio Usal para el mundo mundial, para todos nuestros dispositivos electrónicos a través de los que se nos escucha y sobre todo a nuestros oyentes fieles y continuos. Hoy cerramos temporada, cerramos ciclo por este año, se acaba el curso y nosotros acabamos, como es normal, antes que los grandes maestros de la radio. La temporada nuestra acaba un poquito antes. Y con perdón de la redundancia, antes quiero mandarte, Mamen, un saludo de todo corazón. Hoy no vas a poder estar con nosotros porque has tenido un quebranto familiar difícil. Para ti van a ser unos días muy complicados, pero que sepas que la gente del programa, los oyentes, nosotros, tus amigos, estamos contigo ahora y siempre. Así que un beso muy fuerte y mucho ánimo. Y la temporada que viene espero que estés también con nosotros. Un besito muy fuerte. Bueno, Belén, la vida sigue, hermana. La vida sigue, la vida sigue. Aprovecho antes de nada para mandarle también por mi parte un beso enorme, un abrazo grandísimo a Mamen. Mamen, gracias por habernos acompañado y una pena que no puedas cerrar esta etapa con nosotros, pero bueno, habrá más oportunidades, seguro. Un beso enorme. Bueno, Belén, hoy vamos a tener un programa muy misceláneo, de mucha mezcla, de mucha locura, entre comillas, en el buen sentido, pero yo creo que va a valer la pena, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, yo estoy un poco emocionada hoy porque ya estoy recibiendo aquí a gente estupenda que ha colaborado en el proyecto y que, bueno, una llamada un día como hoy de un calor espantoso a las 5 de la tarde... Bueno, ya dije la hora. Oye, esto se han diferido, bueno, grabamos, ya sabéis, y luego se emite en otro momento, pero bueno, que han hecho un esfuerzo enorme para estar aquí y eso me enorgullece muchísimo porque, bueno, lo hacen con muchísimo gusto. En estos 10 programas han pasado por aquí más de 50 personas. Mira, un montón. Yo no quería decir cuántas porque han sido muchas, pero sí, pone una media de 5 o 6 personas por programa. Exacto. Así que sí, 60 personas bien a gusto. Y hemos hecho además los 10 mandamientos del todo incluido, Eso porque han sido 10 programas. Así. Pero bueno, por si acaso nos da por seguir, que yo creo que sí, ya veremos cómo y la forma y los jaleos, yo creo que es un proyecto que merece la pena y que a todos nos ha marcado. Recuérdanos las redes sociales, por favor. Claro, vamos a ver. Tenemos un canal de YouTube donde podéis escuchar el programa, aparte de en Radio Usal, en la parrilla de Radio Usal se suben siempre los programas y en iVoox tenemos un canal de YouTube que se llama @todoincluidopodcast y tenemos un correo electrónico que no nos cansamos de repetir para que podáis escribirnos, que es todoincluidoredes@gmail.com. Yo creo que lo que es seguro que sí vamos a mantener es el nombre del programa, de seguir, que seguiremos, yo creo, hay que animarse, hay que tener hay que tener fe en el futuro. Y aquí pueden mandar los oyentes sugerencias de cosas que podamos hacer, porque esto siempre se puede abrir más, se puede hacer, en fin, podemos hacer un poco el lujo de poder hacer lo que queramos. También es gracias a Radio Usal y a Elena, su directora, que nos da absoluta libertad, ¿es así? Y a la que aprovechamos para darle las gracias por su santa paciencia, que nos ha acompañado de maravilla durante estos 10 programas y nos hemos sentido como en casa, la verdad. Gracias a ella y además a todos los compañeros de ella que han estado con nosotros, que han sido maravillosos. Por supuesto, todos encantadores. Sí. Claro que sí. Pues si te parece, pasamos a Noticias al Punto. Venga, vamos allá. ¿Qué me cuentas? Mira, ¿recuerdas en el primer programa? Seguro que sí, porque tú tienes una mente privilegiada. Gracias. Tuvimos aquí a un otorrino laringólogo que nos estuvo hablando de la disfagia. Sí, lo recuerdo. Es el responsable de la unidad de disfagia de nuestro Además, hospital. fue una entrevista preciosa que la hiciste tú, precisamente. Sí, me estrené bien, sí. Efectivamente. Empecé duro. Bueno, pues en aquel momento estuvimos hablando de los atragantamientos, lógicamente, porque es una de las consecuencias de la disfagia. Y en hostelería es algo que ocurre con demasiada frecuencia, por desgracia. Y entonces me he encontrado con una noticia esta semana en la que se nos cuenta que un navarro, ahora digo su nombre, diseña un desatragantador autoaplicable.
¿Y por qué ha hecho esto? Bueno, porque él se llevó un susto enorme en una comida familiar en la que casi muere uno de sus hermanos. En ese momento él se vio impotente porque él no sabía practicar los primeros auxilios adecuados y pensó que iba a morir. Gracias que su padre conocía estas maniobras, ¿no?, que hay que aplicar en estos momentos, pues se salvó. Pero él pensó, si hubiera estado solo, hubiera muerto. Claro. De ahí que el dispositivo que ha inventado sea autoaplicable. Esa es la gracia del dispositivo. A ver, este dispositivo todavía está... Germán Sánchez es el creador. Es fundador y CEO de Opportunity Health y lo que hace es desarrollar este dispositivo, como digo, que lo que hace es desobstruir las vías respiratorias. Ajá. Ahora cuento un poco cómo es. Está en vías de desarrollo, es decir, el producto está ya elaborado y están a la espera de recibir el marcado CE de la Unión Europea. Eso es imprescindible para poder comercializar. La idea es no comercializarlo de entrada a personas particulares, es decir, no para que tú y yo lo tengamos en casa, pero sí para restaurantes, comedores escolares, hospitales, es decir, lugares donde se ingiera comida y donde pueda haber muchas personas, ¿vale?, haciéndolo al mismo tiempo. La prevalencia, fíjate, los datos son aterradores, la verdad. En 2022 murieron 10 personas cada día por este motivo. ¡Qué barbaridad! Por el motivo de los atragantamientos. Es verdad que la mayoría son o mayores de 65 o bebés, pero bueno, da igual, una muerte es una muerte terrible, ¿no? Da igual la edad que tenga la persona. Uh-huh. Bueno, pues el dispositivo... eso te iba a preguntar, lo ¿en qué que consiste eso es? Pues mira, es como una especie de pistola de aire comprimido, para que me entiendas. Qué bueno. Simplemente hay que activar la persona se tiene que poner tumbada, aplicarse, ¿ves cuando ponen oxígeno, esta especie de máscara en la boca, nariz? Sí, sí. Y disparar un latiguillo, que lo que hace es disparar aire comprimido a una presión de 60 bares, que es una bestialidad, y se libera el CO2. Y ese fluido lo que hace es pasar por un inyector de vacío, multietapa, y por efecto Venturi, no me preguntes qué es eso, ¿eh? Pues será Ventura, pero en femenino, yo qué sé. Genera una presión negativa y el caudal suficiente para desobstruir las vías aéreas sin dañarlas, ojo, claro, porque ahí está la gracia. El lío, claro. Así que nada, están a la espera de esa aprobación, digamos, por la Unión Europea. Qué bueno. Para poder ponerlo en funcionamiento. Oye, que a todos nos ha pasado. Yo no hace mucho en un bar, en un sitio, me atraganté y lo pasé mal. Me tuvieron que ayudar. Es terrible, es terrible. Me parece que ya lo he contado una vez, pero un alumno mío un día llegó diciéndome a clase que había tenido el peor día de su vida porque había muerto un cliente en su restaurante, donde él trabajaba en ese momento atragantado, con un chuletón o lo típico, ¿no? Un entrecot, algo así. Sí, que te atragantas y ya está, y no respiras y te vas. Es un problemón y que ocurre con demasiada frecuencia. Con demasiada frecuencia, sí. Bueno, ¿y qué me cuentas que me he enterado yo por ahí? Algo que ha pasado con una persona respecto del aparcamiento para discapacitados. ¿Qué es esto? Pues mira, que me ha dejado un poco flipado, la verdad. Pues sí, hay un cómico que se llama Felipe Mateos que ha denunciado ataques de odio, pero bastante heavies en redes, porque él defiende las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad. Él tiene la enfermedad que conocemos popularmente como huesos de cristal. Entonces, bueno, él necesita aparcar muy cerca de los sitios donde se va a dirigir porque se cansa mucho, los desplazamientos largos no los tolera bien y, bueno, pues eso requiere de este tipo de aparcamientos. Entonces, él hizo estas declaraciones en un podcast que se llama One Take y a raíz de hacer ese comentario, porque lo que dice es que no solo denuncia si él va a aparcar y está la plaza ocupada, sino que la necesite o no, si él ve una plaza ocupada por una persona que no tiene discapacidad, lo denuncia, llama a la policía. Ajá. Bueno, no sabes la cantidad de insultos que ha recibido del calibre de yo a gente como tú la sacrificaría. Ole. Típico anormal con un trauma evidente que disfruta jodiendo a los demás que sí podemos hacer una vida normal. Claro. Tiene privilegios y abusa de ellos. Y así te podría continuar diciendo esta serie de estas como estas locuras machistas, locas. En este caso no es machismo, pero es enloquecimiento, locura y colectiva, además. Y manía al ser humano, que al final es eso, es manía al ser humano, ¿no? Y como por redes puedes insultar a troche y moche sin más, sin dar explicaciones, sin dar la cara, pues nada, es muy sencillo. Eso debería regularse, porque es una pena, es lamentable. Y lo que añade que tiene miedo, porque si quedaran ahí las cosas en insultos en redes, lo que empiezan a tener miedo gente como él y gente que hace otro tipo de espectáculos es que ya
ya no solo te dicen sé dónde actúas. Efectivamente. Les dicen sé dónde actúas, con mis amigos vamos a hacerte un scratch o vamos a hundirte el espectáculo. Ya no es que te digan eres un feo, eres un gordo, eres un enano, sino eres un enano y sé dónde actúas. Sí, son modos de fascismo, Sí. modos de totalitarismo, evidentemente. Efectivamente. Bueno, pues Sí. efectivamente la gente que tiene algún tipo de diferencia, en el buen sentido, pues lo paga a veces, ¿no? Sí. En fin, es lo que hay. ¿Y qué me dices que te querías ligar a un discapacitado? ¿Qué es esto, Belén? ¿Qué es esto? Que me Bueno, metes en unos charcos tremendos. A Mira, ver. me apetecía mucho abrir este meloncillo, que es el tema de cómo ligan las personas con discapacidad, o cuánto ligan, Ni mejor vestida dicho. de torero, en mi caso. Yo sé que tú sí que has ligado, que lo sé yo muy bien, de buena tinta, Alguna pulmonía, mi niña, pero bueno, bien. Pero bueno, todo esto quería comentarlo contigo porque Ignacio Nieva es una persona muy activa en redes sociales. Él tiene una cuenta en Instagram, por si queréis seguirle. Es un chico que tiene parálisis cerebral. Entonces él tiene afectado su forma de caminar, ¿no? Muy típica en muchas personas con parálisis cerebral, y en su forma de hablar. Él intelectualmente, que yo sepa, quiero decir, no tiene ningún problema. Pero claro, lo que él dice, me ven llegar caminando y luego abro la boca y ya los prejuicios te impiden. Entonces él contaba con cierta gracia que lo de ligar era para él muy fastidiado, claro. Que vencer esas barreras iniciales era complicado. Y que bueno, que tenía ganas de ligar, claro, por supuesto, como todo el mundo. Claro. Claro. Qué bien, pues este es un tema que queda abierto para próximas convocatorias Eso de es. programa, Vale porque es la un pena. tema muy interesante al que le podemos dedicar un buen rato. Sí, señor. Está muy bien. Pues muchas gracias, Belén. Nada, como siempre. nada a ti, Agus, pues nada, que pases un muy buen verano y... Nos vemos. Bueno, Eso. tranquila, que ahora nos despedimos, no te preocupes. Es verdad, que todavía me tienes que preguntar las redes otra vez. Exactamente, eso Que lo es. sé yo. Eso es. Pues vamos a encarar el último relevo de la sección de buenos y malos tragos, y hoy, para romper un poco el círculo de nuestra trayectoria, vamos a contar con una persona que trabaja en cierto modo, para la discapacidad, y que se ha implicado en ella pues durante mucho tiempo, aunque es una chica joven, durante mucho tiempo de su vida. Ana Martín López, muy buenas. Hola, buenas tardes. Así que eres de Zamora. Sí, de Zamora soy. De cerca de Villalpando. Cerca. De Cañizo, sí. Y has estudiado filosofía. Sí, Y te has implicado también en temas de atención a la discapacidad. Con Asprodes ha sido recientemente, ¿no? claro. Estoy estudiando animación sociocultural y turística y hice las prácticas en Asprodes. Y tú me vas a contar a mí dos cosas que te hayan llamado la atención, o tres, respecto de tu relación con la gente con discapacidad. Si son buenas o si no, o cosas que hayas oído. A ver, danos una pincelada de tu Pues- vida en este entorno. Ujú, vale. Pues la primera cosa que me chocó bastante cuando estuve haciendo las prácticas fue que las cajeras, cuando íbamos a comprar con los chicos y demás, se quedaban sorprendidas porque tratas a las personas pues como lo son, como Ajá. personas. Cuando te dicen un comentario feo, les dices que no te ha gustado ese comentario, y tienden las personas generalmente a tenerlos, entre comillas, en brazos por tener una discapacidad, y son pues personas como tú y como yo, Ajá. y hay que tratarlas exactamente igual. O sea, lo que te llama la atención es la diferencia de trato, un poco esa conmiseración estúpida, ¿no? Eso es, Ajá. eso es. Y alguna cosa buena, es decir, ¿cómo es tu relación, por ejemplo, cuando vamos nosotros donde tú trabajas, cuando va una persona en silla de ruedas o con algún tipo de discapacidad, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué has sentido? ¿Qué cosa dices, joder, aquí me equivoqué, esto lo hice bien, aquello no? O si ha habido alguno de nosotros que también a veces somos un poco bordes. Soléis tender a ser bastante agradables porque soy una persona pues bastante cercana, quiero creer que soy bastante cercana, y me gusta ayudar a la gente, hacer que la gente se sienta bien, cómoda y en casa, y que cuando vaya a un sitio como es un bar,
pueda, pues eso, mantener una conversación con sus amistades, que no importe que lleves una silla de ruedas, que tengas una discapacidad visual, que te sientas pues cómodo, porque vas a hacer uso de tu ocio y es pues tomarte algo, y tiene que ser una cosa pues normal y accesible. ¿En qué medida te ayuda a ti la filosofía a llegar a estas conclusiones? Bastante me ha ayudado. La filosofía es un amor por saber, un acercamiento hacia las personas, hacia el conocimiento, hacia la libertad, y me parece que se está perdiendo bastante, que ya no somos tan agradables con las personas, y menos con las personas que pueden necesitar tu ayuda. La señora que se le ha caído la tarjeta del bus y no se la recoges porque estás con los cascos y no te das cuenta. La persona que no puede subirse a una rampa y tú estás mirando el teléfono y no te das cuenta de que no se puede subir a la rampa. Entonces, la filosofía ayuda bastante porque te abre un poco los ojos en ese sentido. Sí, señora, los ojos y, como decía mi madre, la tapadera de los sentidos, ¿no? Que muchas veces los tenemos tapados, así es. ¿Estarías dispuesta tú a seguir trabajando en el ámbito de la discapacidad? ¿Por qué estarías dispuesta? ¿Por qué te gusta este mundo? De hecho, creo que es un trabajo que llevo haciendo toda la vida, porque siempre he tenido contacto con síndrome de Down, con discapacidad en general. Y no es una cosa que me parezca ni nuevo ni que hago una acción buenísima al mundo, sino que es una cosa normal para mí y que seguiría trabajando en ello, sí, porque las prácticas me han encantado, me han gustado, cada uno de esos niños me han caído genial, son personas súper buenas y, bueno, como todo, vaya, y me encantaría, sí, seguir trabajando. Pues me alegro mucho. Pues, ciudadanos del mundo, desde Radio Usal para el Mundo hemos tenido una zamorana maravillosa, una chica joven, inquieta, prudente, sensata y con una capacidad dialéctica maravillosa, lo cual a mí me enorgullece mucho porque la conozco, me considero amigo de ella y ha tenido una intervención, yo creo que muy prudente y muy chula. Y además, así se puede hacer futuro, ¿no? Con personas como tú, Ana, así es. Pues eso espero. Pues muchas gracias por tu participación y hasta siempre, amiga. A vosotros, gracias. Gracias. Bueno, pues seguimos con nuestro programa y hoy tenemos un plato único, yo creo que excelso y muy apetecible. Nuestro colofón de esta serie, de esta programación, no puede tener mejor patrocinador que el director provincial de Educación. Don Ángel, buenas. Buenas tardes, Agustín. ¿Cómo estamos? Pues encantado de estar aquí con vosotros, un placer y un honor que me invitéis a este programa tan digno. Ángel Morín, que es director provincial de Educación y además es una persona experta y que ha trabajado durante mucho tiempo en educación especial, ¿es así? Pues toda mi vida profesional vinculada a la educación especial y bueno, llevo más de 2 décadas dando clases en la Facultad de Educación, también siempre temas de educación especial. Ah, pues muy bien, pues nos viene usted fenomenal porque así, como yo decía, este programa tiene más sentido, sin duda ninguna, porque aquí de lo que hablamos justamente el proyecto que nos ha ocupado durante este tiempo ha sido un proyecto de educación inclusiva. Por eso el programa se llama Todo Incluido. Y ya que estamos, vamos a ir cogiendo el asunto por su sitio y a mí me gustaría que me hiciera una reflexión sobre el momento actual de la educación inclusiva en nuestra provincia, en nuestra ciudad y por qué no en nuestra región. Nosotros somos conscientes en los informes PISA-SALE que estamos a la cabeza y a la vanguardia en el ámbito educativo en muchas de las materias que se le imparten a nuestros alumnos. Pero ¿cómo estamos en el tema de educación inclusiva o especial? Llamémosle como queramos. Pues mira, Agustín, lo que empezabas diciendo, si tenemos en cuenta lo cuantitativo, lo cuántico, PISA nos dice que el sistema educativo de Castilla y León es el sistema educativo más inclusivo o donde la equidad se siente mejor representada a nivel nacional. Pero entrando un poco más en lo cualitativo, el término inclusión educativa surge en Salamanca en 1994, cuando la conferencia de la UNESCO sobre necesidades educativas especiales lo pone sobre la mesa, fue en el Palacio de Congresos. Estuvimos algunos ya en esos momentos presente. Bueno, pues desde ese momento hasta ahora, creo que los avances a todos los niveles, no solo a nivel provincial, a nivel estatal, creo que los avances han sido más
más en los fundamentos teóricos que en la vida cotidiana. Ajá. Y es así, es decir, tenemos a Ainsco, tenemos Teresa Arna, es decir, todo, y nosotros en la facultad lo ponemos de manifiesto. Hablamos muchísimo de educación inclusiva, de inclusividad, pero luego la realidad, no hay demasiadas barreras. Como dice un amigo mío, mucho lilili y poco la lala. A veces ocurre, ¿verdad? ¿Qué falta? ¿Qué falta? O sea, imagino que será un compendio de cosas. Falta medios materiales, falta motivación, falta concienciación. ¿Qué faltaría? ¿Dónde tendríamos que sentar un nuevo impulso? Mira, ahí yo creo que la peor barrera que tenemos no es la física, sino que son las barreras mentales. Uh-huh. Es decir, todavía vemos al diferente en inferioridad de condiciones que al resto, pero diferencia a todos los niveles. El artículo 14 de la Constitución lo pone de manifiesto. Todos los españoles somos iguales ante la ley, independientemente de nuestra raza, sexo, razones personales, sociales, pero eso que queda en ese marco constitucional. Nosotros marcamos la diferencia en lo diferente. En este caso estamos poniendo el foco en la discapacidad. Claro. Pero en cualquier otra diferencia, no sé si es ya casi consustancial al ser humano. Estoy completamente de acuerdo. Yo muchas veces pongo el ejemplo cuando voy a dar alguna charlilla a los alumnos, a los chavales, que son muy agradecidos, por cierto. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo del ciego y el racismo, ¿no? Como tú, siendo una persona ciega, le puedes decir a un negro del demonio, y a lo mejor es más blanco que tú. Entonces, ese es el absurdo, ¿no? Y los chavales lo entienden. Y yo creo que este tipo de ejemplos así tan simples, pero tan evidentes, son los que nos ayudan a caminar, ¿no? Nos contaba antes Belén un asunto muy interesante de la persona que ha decidido denunciar a los coches, a las personas que aparcan en un ámbito reservado para discapacidad y le están insultando, ¿no? Esto es lo que realmente sigue enloqueciéndonos intelectualmente. Así es. Así es, ¿verdad? Bueno, y ahora tenemos, además, estamos en el contexto de una nueva ley, de un nuevo planteamiento. ¿Qué podemos esperar de la nueva ley educativa que se nos viene encima? Los marcos educativos y los marcos legales sientan bases. Pero si volvemos otra vez a lo que decíamos anteriormente, que el cambio tiene que ser un cambio de mentalidad, la legislación siempre va a quedarse vacía. Por mucho que legislemos. Ajá. Entonces, hombre, yo soy optimista, pero creo que los pasos que estamos dando como sociedad son muy cortitos, ¿eh? Sí. Para mí, demasiado cortitos. ¿Hay alguna cosa que destacaría la nueva ley que si se aplicara sería realmente trascendente? Yo creo que con que hiciésemos lo que promulgan tanto la nueva ley como las anteriores leyes, si lo hiciésemos, estaríamos dando pasos importantes. Y no olvidemos que Castilla y León tenemos la gran suerte de que quizás sea la comunidad que más protocolizado tiene todo lo que es el tratamiento con la diversidad. Sí, eso es así, porque nosotros, por ejemplo, yo cuando trabajaba en otro ámbito, en otra entidad social, es verdad que fuimos de los primeros que tuvimos convenio con la Junta de Castilla y León. Entonces, hablamos de los últimos 80, o sea que estamos hablando de cosas con ya una trascendencia temporal importante. Y que, así, en el ámbito personal, usted además que se ha dedicado a la educación integrada y a la educación inclusiva, ¿qué anécdota me puede contar que le haya llamado la atención, sea negativa o positivamente, respecto de este asunto? ¿Qué cosa, aquello que se le quedó guardado en el corazón y ha dicho, esto no puede volver a pasar, o qué bien que esto ocurrió, ¿no? Pues mira, siendo muy sincero y viviendo toda la vida profesional en el campo de la educación especial, tengo en la retina algunas imágenes de algunos compañeros, docentes hablo, de actitudes puntuales, Ajá. de actitudes despectivas respecto a algún alumno con educación especial. Precisamente que nosotros, que tenemos que ser los valedores de los derechos de esas personas, los impulsores, alguna actitud que no me atrevo a poner de manifiesto, pero con un grado de menosprecio que se te caen los palos del sombrajo, diríamos vulgarmente, ¿no? Dices, esto no sé, ¿qué no hemos entendido? ¿Qué nos estamos perdiendo? Ajá. Yo, a mí me gustaría, ya que estamos aquí tú a tú, me gustaría hacerle un pequeño atraco.
y es decirle que necesitamos un paraguas. Es verdad que estos tiempos no son de mucho paraguas, pero bueno, en China, por ejemplo, hace sol y lo utilizan precisamente como sombrilla. Pues aquí necesitamos un paraguas para que este proyecto pudiera continuar. Yo le digo una cosa, estoy muy orgulloso de Belén, que es la directora de todo este proyecto, que lo ha compartido con una gente de Coruña maravillosa, y es una pena que esto solo dure 2 años, porque tiene que ser así. Sabemos que no hay otro mecanismo legal, es así. Pero estoy muy orgulloso de ella, estoy muy orgulloso de toda la gente que ha trabajado en este proyecto, porque creo que han hecho algo muy importante. Y luego lo veremos también cuando vayamos a la coctelera, porque hay gente que va a estar en la tertulia y nos va a ilustrar respecto de su experiencia convivencial en este asunto, que es la primera vez muchos que se han acercado al ámbito de la discapacidad, de la diversidad. Pero esto se acaba, claro, porque esto tiene una duración de 2 años. ¿Usted nos ayudaría, don Ángel, a poder mantener este planteamiento? ¿Usted cree que seríamos capaces de poder llevarlo a cabo? De las convocatorias que salen son impulsos, son acicates, pero luego después, cogido ese impulso, los proyectos, y en este caso un proyecto de la envergadura capitaneado por Belén, que es un lujo de persona, no tienen que terminar cuando termina lo que establezca la convocatoria del proyecto. Es decir, ese arranque que produce la convocatoria tiene que continuar. Respecto a la implicación mía, yo creo que ahora mismo no soy sospechoso de apoyar y apostar por la educación especial, porque, como os decía, toda mi vida dedicada, pero soy psicopedagogo, ¿no? Desde la orientación, la inspección, atención a la diversidad, la facultad, atención a la diversidad, es decir, mano tendida, y eso es lo que hace que estemos aquí encantados de ser invitados. Siempre que se hable de atención a la diversidad, siempre que se hable de inclusión educativa, ahí queremos estar. Ahí queremos poner nuestro granito de arena, mano tendida, puertas abiertas, por supuesto. Pues le iremos a molestar, yo creo, porque nosotros no vamos a permitir que Belén se escape por la banda y sea sustituida en el sentido amplio de la palabra, porque nos ha ayudado mucho y ella ha creído mucho en este proyecto, y sería una pena que siguiéramos este camino. Y por una razón que yo le voy a dar, además, porque es que se consiguen cosas. Realmente se consiguen cosas dentro del ámbito de la formación profesional. Usted también es conocedor perfecto de toda esta realidad y sabe que se consiguen cosas, y se consigue una cosa muy importante. Y con esto casi rematamos la entrevista, porque sabemos que su tiempo es muy limitado. Los resultados de integración laboral, de continuar ese ámbito de integración. Porque, claro, es muy bonito tener a niños escolarizados, estudiando, y que luego no hagan nada, ¿no? Y en el ámbito de la discapacidad sabe que el nivel de empleabilidad es bajo, todavía, bastante bajo. En esto sí nos gustaría contar también con su apoyo, y sí nos gustaría que nos diera una perspectiva final de lo que ha supuesto para el ámbito educativo de aquí este proyecto, y cómo ve usted el tema de la integración laboral después de una buena formación. Yo creo que lo que justifica la empleabilidad de este tipo de personas son proyectos así como el que estamos hablando. Tuve la ocasión de estar en uno de los talleres que organizaron, El Poder de la Mezcla. Ajá. Y eso es clave. Es decir, plantear situaciones, aun con el grado competitivo que tenía la propia actividad, pero situaciones en las que personas con discapacidad, personas sin discapacidad, porque la discapacidad todos tenemos algo, toda persona tiene algo que al final nos hace especiales. Luego, claro, hablar en temas de discapacidad o no discapacidad, estamos hablando, no sé, en que tú tienes algo que yo no tengo, todos tenemos algo. Todos. Entonces, por eso, actividades de ese tipo, de trabajo conjunto, donde no hay diferencias, donde las diferencias nos enriquecen, yo creo que es el camino. Incluso, una de las apuestas de este proyecto, que conozco poco, el involucrar a los empresarios, eso es. El involucrar a los trabajadores. Se están planteando actividades no solamente de accesibilidad física, sino intelectual, actuaciones de lectura fácil que faciliten, en el campo de la hostelería, porque Belén lo ha centrado en el campo donde ella es una gran experta, pero accesibilidad física, decía, accesibilidad sensorial, accesibilidad intelectual. Ese compendio, ese es el camino. Los resultados no son visibles a corto plazo generalmente, ya quisiéramos, pero yo estoy convencido de que
de que estamos en el camino y de que siguiendo en esa línea, donde los empresarios ya no vean a las personas con discapacidad como bichos raros, sino con personas con un potencial importantísimo. Yo, de verdad, no veo otro camino que no sea ese. Pues me alegro mucho compartir esta reflexión con usted. Por cierto, le voy a decir una cosa. Está usted muy bien, ¿eh? Pero muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muy digno, muy elegante. Y Muchas además gracias. diciendo cosas y con una perspectiva crítica que yo creo que nunca debe faltar en el ámbito de la educación y de la comunicación. Así que, si no tiene nada más que añadir, si quiere puede hacerlo, por supuesto, pues le agradecemos aquí su presencia y nos parece un colofón magnífico a esta serie de platos únicos. Es usted muy amable, un placer estar aquí con ustedes. Ahí me tienen para lo que necesiten. Muchas gracias. Llamaremos a su puerta. Muchas gracias. Gracias, muy Muchas amables. gracias. Pues vamos con nuestra coctelera de cierre de temporada. Hoy va a ser una coctelera muy bonita, muy floreada y muy lucida. Vamos a tener un montón de perspectivas diferentes, pero que tiendan y con el objetivo también de cerrar un poco esta edición, intentando llegar al alma de las personas que nos acompañan hoy y compartir con ellas sus experiencias. Nos acompaña hoy Luis Marcos, que es el responsable de la floristería Beduña. Buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Vienes floreado? Vengo, bueno, absolutamente colorido y floreado. Ole ahí. Tenemos también con nosotros a Javier Prieto, que es profesor de artes gráficas en el Instituto Torres Villarroel. Hola Javier. Hola, buenas tardes. En mi instituto. Ese fue mi instituto donde yo me formé. Y luego tenemos a dos Lucías. Por eso ya dijimos al principio que esto luciría muy bien. Lucía González Alonso. Hola Lucía. Hola. Y Lucía García Casado. Hola. ¿Cómo estás, Lucía? Bien. Bien. La otra que ha dicho hola. Estupendamente. ¿Y vosotras qué estudiáis? Pues estudiamos comunicación y creación audiovisual. Estamos en tercer curso. Ajá. ¿Y cómo os habéis acercado a este mundo de la discapacidad y a este proyecto de Belén? ¿Qué os llevó a hacerlo? Pues gracias a nuestra profesora Maribel Rodríguez Fidalgo, que desde aquí le mandamos un saludo. ¡Ole! La asignatura de géneros estuvimos haciendo unos proyectos y nos propuso la oportunidad de que nuestro proyecto llegara un poquito más allá. Entonces contactamos con Belén y empezamos a hacer un reportaje. ¡Qué bien! ¿Y a ti, tú, Lucía? Pues... ¿De la misma manera? Sí, estábamos en el mismo grupo, así que la verdad que nos emocionó mucho trabajar en esto, porque sabíamos que era una oportunidad diferente también de llegar a más gente y que no se quedase solo en un trabajo de clase normal. Uh-huh. Y al final, pues... De ti, Javier, sé que contactó Belén contigo y que has colaborado en un proyecto también chulo dentro de esta experiencia maravillosa compartida. ¿Qué has sentido? ¿Qué te ha parecido todo este avatar? Bueno, pues efectivamente Belén me llamó, me presentó el proyecto y me pareció interesante, más que nada para mis alumnos, para que vieran otro contenido. Nosotros somos de artes gráficas, diseño, y para que vieran cómo es el diseño para este tipo de trabajos. Entonces, no un proyecto, vale, hemos tenido varios, varios, llevamos varios años colaborando, y siempre me llama, Javier, tengo esto, ¿qué te parece? Pues lo consensuamos y a veces sale, a veces no, pero bueno, de momento estupendo. ¿Y a ti, Luis, qué te empujó a todo esto? Aparte de que sé que conoces a Belén y nos conoces... Me empujaron por la espalda. Por la espalda, sí. Pero bueno, no te caíste. Me empujó el mundo de la integración, me parece extremadamente muy rico, en el cual creo que podemos ayudar muchísimo, y el proyecto me pareció maravilloso, con lo cual me costó poco decir sí. Y supongo que si te llamamos otra vez seguirás diciendo que sí. Por supuesto. ¿Qué ha supuesto para ti emocionalmente todo esto? Tú que te dedicas al ámbito de los sentidos. Yo a Belén, el mismo día que lo hicimos, dije que era un bendito desorden, una bendita locura. La forma de comportamiento, la forma de expresiones a la que se llega, con un desconocimiento bastante amplio, porque realmente no tuvimos mucho tiempo para hacer muchas cosas, pero en lo que simplemente le transmitía al propio alumno, al propio niño, el generar composiciones florales, daba algo que llegaba muy dentro
a nivel global, no solo hablo de nosotros, sino del público en general, teníamos una percepción muy parecida a todos. Uh-huh. ¿Y vosotras, Lucía, qué habéis hecho en todo esto? ¿Qué papel habéis jugado? Pues bueno, nosotras, gracias al proyecto este que... Perdona, podéis interrumpir en cualquier momento. Esto es una tertulia, ¿vale? Abierta, libre y enloquecida. Así que cuando queráis. Perdona, Lucía, sigue. Nada, eso, con el proyecto, pues la verdad que nosotras empezamos haciendo pues un trabajo normal de pues investigar un poco de cómo había sido la formación de cómo se había llegado a plantear esta idea y cómo podíamos llegar a incluir a pues toda la gente en hostelería y cómo podíamos intentar pues que todo fuese mucho más inclusivo y nosotras intentamos también mostrarlo con el proyecto en sí mismo. Entonces, al estar en audiovisuales, pues intentamos hacerlo de diferentes maneras, con un proyecto más de reportaje y luego con una página web que hicimos que era más interactiva para poder encontrar tanto cómo se había logrado desde el principio formar este proyecto, las personas que habían participado y bueno, todo lo que ha supuesto. Uh-huh. ¿Qué ha sido vuestro primer acercamiento, lo pregunto en general, al mundo de la discapacidad, de la inclusión o no? ¿O ya habéis tenido alguna experiencia parecida? No, yo la primera vez que me enfrento a algo así. He tenido algún alumno con alguna discapacidad, pero hacer trabajos para gente con discapacidad, la primera vez. Y cuando decía Lucía la página web, nosotros hicimos una app y una página web, y claro, mis alumnos que son de diseño, páginas web interactivas, colores, no, hay que pensar en esa otra gente que no es capaz de ver esos colores, y tienes que diseñar una página web visualmente menos atractiva. Eso fue interesantísimo para mis alumnos. Ajá. Sí. Y si lo habéis hecho, claro, páginas web accesibles, claro, y que las pudiera manejar todo el mundo. Eso es. ¿Y qué sensaciones se te quedan, Javier, después de... Tú eres una persona además dedicada al mundo de las artes gráficas y demás. ¿Qué sensaciones te quedan? ¿Qué pozo te deja esta experiencia? Pues mira, que el diseño es para todos. Cuando hay una frase para que hay que diseñar para todo el mundo. Y es verdad, generalmente cuando se diseñan los alumnos lo hacen pensando en ello, lo que es bonito, y a veces hay que pensar que es menos bonito, pero es funcional. Esa es la principal función, la principal herramienta de diseño, que tiene que ser funcional para todos. Te digo una cosa, si hubiera aplausos enlatados te aplaudiríamos, porque eso es una cosa... Es algo que he aprendido del proyecto con Belén, evidentemente. Eso, cuando hicimos la señalética, ¿te acuerdas de la señalética? Que eran las señalética del centro. Sí. Y claro, la señalética es que los dibujos decían, es que son monigotes. Sí, pero son monigotes que la gente entiende. No tienen que ser unos iconos, ni ser algo tan ambiguo, ni tan abstracto. Tiene que ser funcional. Entonces, son monigotes, pero funcionan. Eso es lo principal que aprendimos con... Es que tú no te imaginas lo que supone, en este caso para la discapacidad visual. Hablo por mi propia experiencia, cuando entras a una página web y de repente se empieza a mover todo. Digo, o hay un terremoto, yo estoy loco. Algo ha pasado aquí. Eso. Los colores. Y las tipografías. Y es que estás intentando comprarte unos pantalones y resulta que de repente te vas a comprar una camisa porque la página se mueve, aquello parece, ya digo, un terremoto, un impacto celestial, no sé, algo raro. ¿Vosotras estáis de acuerdo con esto, Lucías? Sí, la verdad que también hemos aprendido muchas cosas que de primera nos parecían... ¿Tú no eres de aquí, a que no? No. Vale, ¿de dónde eres? De Badajoz. Hombre, buena tierra. Dale. Pues sí, que hemos aprendido cosas que de primeras nunca nos habríamos parado a pensar, en mi opinión. A priori cosas como, por ejemplo, la altura de una mesa es muy importante para una persona que aparezca con una silla de ruedas en un restaurante, en un bar, donde sea, porque no puede acceder y le dificulta muchísimo. Y puede parecer una tontería, pero siento que son cosas pequeñas que no son tan pequeñas, que al final las personas que no estamos muy en contacto con personas con capacidades diferentes, no tenemos esa conciencia de lo que puede ser necesario, y nos ha parecido muy bonito también descubrir cosas que son importantes y que ya se están aplicando aquí en Salamanca. Oye, Luis, que te estamos dejando un poco ahí... No, yo estoy absorto con la escucha. Es que están hablando bien, ¿eh? Tenemos un programa muy florido, nunca mejor dicho. Yo sé que las flores son visualmente maravillosas. Sé también que las rosas tienen espinas por alguna experiencia personal maravillosa que he tenido, y que incluso con los cactus también te puedes pinchar. Pero yo quiero que me hables y que nos digas un poco, que nos definas qué sientes tú con los olores de las flores. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué te transmiten?
al margen de que todos sabemos cómo huele una rosa, ¿qué es una sensación que tú experimentas particularmente, ¿no? A la gente, ¿qué importancia le da a este ámbito? Nosotros llega un momento que estás tan absolutamente acostumbrado, tu pituitaria ya no diferencia la cantidad de olores que podemos tener, pero obviamente sí que son muy, muy importantes, y cuando entra un cliente sí que diferencia diferentes olores. O sea, pero nosotros estamos tan acostumbrados que es muy difícil diferenciarlos. ¿Qué te transmite? Yo no soy justo cuando digo eso, porque hay veces que el olor de la flor, dependiendo de las temperaturas que haya, puede ser muy desagradable. Entonces, ese tipo de cosas, digamos que desde dentro no lo puedes juzgar, ¿vale? ¿Cómo se te ha incrustado a ti? ¿Cómo te has imbuido de la flor de este proyecto? ¿Qué es lo mejor que puedes destacar de él? Lo que más te ha llegado al alma, ¿no? Es decir, no sé si te habías acercado tú al ámbito de la discapacidad. Yo llevo trabajando con la inclusión y la discapacidad desde hace casi 30 años. Ajá. De hecho, trabajé en diferentes departamentos. Tuve una época en Reina Sofía. Nosotros tenemos, aparte de la tienda, tenemos un equipo de atletismo en el cual tenemos una inclusión en este caso ahora mismo está Pablo solo, pero hemos tenido 3 y 4 personas. Entonces, creo que la inclusión en todo el sentido de la palabra es obligatoria. De hecho, considero que todas aquellas personas, comillas, que parecen normales, cierro las comillas, deberían de tener contacto permanente con aquellas personas que consideran que tienen una anormalidad, ¿vale? Porque aprenderíamos permanentemente. Yo, de hecho, en el proyecto de Belén he aprendido a años luz muchísimo más de lo que yo haya podido transmitir. Pues eso es chulo, eso es bonito, porque además eso estoy seguro de que tú, que tienes una gran capacidad de comunicación, lo vas a saber transmitir, y encima lo haces con flores, que siempre es chulo, ¿no? O sea, quiere decir, la gente cuando compra flores es porque siente cosas sí. y necesita. Es verdad que muchas veces también se hace por compromiso, ¿no? Pero hay muchas, la gente es un mundo que le apetece, que le agrada, que, no sé, que como que se te abren los sentimientos, ¿no? Nunca falla, un ramo de flores nunca falla. Efectivamente, y un buen dibujo tampoco, Javier. Un buen dibujo tampoco. Javier, el ámbito educativo, claro, es verdad que es difícil llegar a todas las discapacidades, porque claro, las personas ciegas aquí, salvo la escultura o alguna cosita más, ahora a lo mejor con el tema de los diseños de página web, ¿tú a este mundo le ves posibilidades dentro del ámbito de la discapacidad? Mira, hemos tenido algún discapacitado, sobre todo algún sordo, hemos tenido unos cuantos, por ese tipo. Claro, en diseño visuales o así, de momento es un mundo más complicado para llegar a nuestro sector, claro, de artes gráficas. Uh-huh. La escultura, quizá, ¿no? Además, la escultura... Nosotros somos de arte gráfica, aunque ponga artes gráficas, en realidad somos una industria gráfica. Es decir, toda aquella que vaya a ir impreso, lo hacemos nosotros. Más que arte gráfica, es una industria gráfica. Ahora estamos en un mundo, claro, en el que esto tiene importancia. Ahora con los temas de la IA, de la inteligencia artificial, es verdad que se abre un mundo de posibilidades, sobre todo para el tema del alcance visual. Bueno, y para el tema motriz también, seguro que será posible. Pues ya se está trabajando con electrodos, con cosas, en fin, que van a proporcionar incluso muchos mejores niveles de movilidad, yo estoy convencido. Y con el 3D, ¿no? ¿Cómo es esto del 3D? ¿Quién nos explica un poquito qué se puede hacer con todo esto? Como te explicaba, nosotros somos de diseño gráfico, era sobre todo sobre el papel. ¿Utilizáis el 3D? No, todavía no. Digo todavía no, ¿por qué? Porque yo empecé imprimiendo sobre papel, camisetas, y ahora todo eso es pantalla y diseñamos para pantalla, de hecho en la app, webs, y no descarto que me toque el 3D, porque cada vez está cogiendo más fuerza. De hecho, tenemos algunos alumnos que hacen prácticas pues están en empresas diseñando elementos 3D, los trofeos 3D, las joyas 3D y partiendo del diseño, claro. Uh-huh. Esa es la facilidad del 3D.
O sea, que no lo descarto, que no me toque formarme. Que no se pueda formar, Exactamente. claro, porque se puede hacer arte, evidentemente. Bueno, Sí, de hecho, sí. muchas maquetas, muchas cosas, ¿no? Sí. Chica, ¿vosotros qué pensáis de todo esto? Del 3D y de la inteligencia artificial aplicado a las artes gráficas. Pues bueno, la verdad que el tema del 3D nos puede pillar un poco más en relación al cine o algo así. Ajá. Pero en cuanto a la IA es un tema como que comentamos mucho a nivel de clase, pues surge un poco el debate si es conveniente el tema creativo, porque hay gente que opina que para ciertas cosas es muy útil y que para ciertas cosas pues no es tan bueno, ¿no? Lo mismo de siempre. Y al final, en mi opinión, la IA se puede utilizar como un complemento para ayudarnos, pero creo que es muy importante que no olvidemos que también tenemos como que primar un poco las capacidades que tenemos nosotros, el talento humano, y que intentemos hacer las cosas por nuestra cuenta, ayudándonos pues de esas posibilidades en todos los ámbitos, incluso en las artes gráficas o en todo lo que sea posible. Claro. Si entramos en artes gráficas, diseño, creación y metemos la IA, tenemos un problema. Sí. Pero serio, ¿no? Pero Sí, serio, sí, sí, sí. serio. Se acabó el diseño y se acabó. Se acabó el diseño. Bueno, no se acabó, pero digamos que se modifica. Sería una manera totalmente diferente. Lo que yo antes sí. tardaba 2 horas en hacer, ahora la IA me lo hace en 30 segundos. Si yo tenía que hacer una fotografía, os tenía que recortar el pelo, eso era 1 hora de trabajo, y ahora le haces botoncito y está recortado. Sí, pues Luego, bien bien utilizada es una herramienta más. Hay que acostumbrarse. Es verdad que llega un momento en que no sabes dónde está el límite. No, y el límite viene a revolucionarlo. Claro, evidentemente. Sí. Yo creo que hay un límite, y yo hablo desde la perspectiva de deficiente visual, de ciego. Hay un límite, y es que yo sé que la inteligencia artificial ya ocurre, de hecho, me describe una foto, pero yo no la veo. Es un ejemplo, ¿vale? O sea, tú me puedes hacer un dibujo y me puedes decir, la inteligencia artificial me puede describir el dibujo, pero evidentemente yo el dibujo no lo veo porque no he visto nunca. Yo creo que ahí estaría un poco, a ver si somos capaces, lo que pasa es que es difícil, claro, de utilizar bien el sentido común, que no siempre es posible, no siempre lo conseguimos, pero pasa como con las páginas web de las que hablábamos antes. Imagino que vosotras, bueno, y tú Luis también lo habréis incluso sufrido, porque es que hay algunas que no son alcanzables ni para personas con todas sus capacidades, ¿o no es así? Sí, sí. Que les puede el diseño. Totalmente. Es que hay veces que lo ves y dices, muy bonito, sí, pero no funciona para nada. Ya. Efectivamente, es una de las tareas de formación. La página web tiene que ser funcional, tiene que dar la información, y déjate de animaciones, de botoncitos, y que es con 3 clics acceda a lo que quiero. Justo. Lo fácil, de verdad. No 7 fácil. niveles Sí. de profundidad, que es lo que Efectivamente. Sí. Bueno, chicas, vamos terminando. Yo os quiero cerrar con vosotros, salvo que luego añadamos algo más. ¿Qué reportaje habéis hecho? ¿En qué ha consistido lo que habéis hecho para este trabajo, para este proyecto? Pues bueno, nosotras hemos intentado enseñar un poco cómo ha sido el proceso en general de toda la inclusividad en hostelería, y sobre todo centrándonos en Salamanca y en cómo ha ido afectando a diferentes sectores, tanto a los propios de hostelería, en restaurantes, como a profesores en educación, alumnos, etcétera, y a las propias personas con discapacidad. Entonces, hemos intentado como formar un proyecto también de incluir todo esto y de que se vean las diferentes perspectivas, porque al final, si solo tienes la opinión de unas personas y no puedes tener como la base general de toda la información de dónde ha salido este proceso, de por qué se ha formado todo, por qué es importante sobre todo la inclusión general, yo creo que si no conoces toda la información o intentas conocerlo, no puedes al final empatizar con la situación al completo. Entonces, pues bueno, hemos intentado hacerlo de una manera creativa también. Claro que sí, claro que sí. Como cuenta Lucía también, como que el reportaje se compone de 2 partes, una más tradicional, que es, vamos a decirlo así, el típico vídeo como que todos hemos visto y que conocemos cuando pensamos en un reportaje. Y la otra parte es eso que se parece más a un estilo, para que lo imaginemos, a una página web, pero no sería exactamente el nombre técnico que le pondríamos. Claro. Entonces, a través de este reportaje, pues nos permite acceder a todos esos recursos que ha contado Lucía, que son esas entrevistas, también un poco ver, por ejemplo, la galería de pictogramas que se han elaborado con el proyecto de Belén. O sea, al final es incluir un poco todo lo que hay en hostelería inclusiva, y eso ha sido. ¿Y habéis quedado contentas, satisfechas? Sí, sí, sí. Ole. Vamos, yo Pues me alegro mucho. Me alegro muchísimo. Pues Javier, Luis, Lucías, ha sido un honor teneros aquí.
Yo estoy seguro de que si hacemos más cosas vamos a poder contar con vosotros. Y esa esperanza me queda, y el buen recuerdo de esta tertulia también. No sé si tenéis que añadir algo más. No, que muchas gracias. Muchas gracias a Belén y a a todos, sí, por contar con nosotros. Pues un placer, y seguiremos contando con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Pues hasta aquí hemos llegado en este programa y por esta temporada. Y yo antes de terminar quiero agradecerle a todos los oyentes que hayan tenido la paciencia de escucharnos, a gente que no somos profesionales pero que hemos puesto todo de nuestra parte para que efectivamente los temas que hemos abordado se ensanchen, se debatan y lo que haya que combatirse se combata. Y quiero también agradecerle a Belén especialmente y con todo el amor del mundo todo el trabajo que le ha dedicado a este proyecto. Gracias, Belén, por ser nuestro bastón, por ser nuestra silla de ruedas, por ser nuestros audífonos, por tantas y tantas cosas que has hecho. Yo he conocido a muy poca gente sin ninguna discapacidad, entre comillas, gente, insisto, normal, entre comillas, que haya entendido nuestra situación de una manera tan drástica, tan radical y tan maravillosa como tú. Y eso tiene que quedar ahí, porque me consta que has hecho un esfuerzo personal importante, que te hemos robado muchas horas, pero también me consta que para ti ha sido un tiempo de satisfacción. Has conocido algo diferente, te has apasionado como eres tú, pero lo has hecho de una manera tan bonita, con tanta sensibilidad, con tanta discusión, porque además has hecho tuyos nuestros problemas y nos los has discutido a nosotros. Y a mí eso me parece una de las cosas más grandes que puede hacer un ser humano respecto de un problema que no conoce. Cuando realmente estás cerca de las personas, darle ese punto de hacerlo tan tuyo como para discutirlo me parece algo absolutamente fascinante. Yo creo que además la crítica, si es así como tú la haces, es algo que nos enriquece a todos, y tú, te digo de verdad, has enriquecido mucho este mundo y nos has enriquecido a todos los que hemos estado a tu lado. Así que muchas gracias, Belencita. Jo, Agus, madre mía, no sé qué decir, la verdad. Que nada, no tengo nada que decir porque me parece tan emocionante lo que has dicho. Yo solo, mira, sí voy a añadir una cosa. Es verdad que el esfuerzo personal es grande porque, bueno, todo esto sale de horas del día que uno casi no tiene, pero ha valido tanto la pena solo por conocer a gente tan fantástica como vosotros. He conocido a gente maravillosa, la verdad, y he aprendido tanto, que es que voy por la calle y me voy fijando en todo, en aceras, en ventanas, en puertas, en barrotes, en pasamanos, es como ya algo que me ha impregnado de arriba abajo. Y bueno, pues eso, que he aprendido un montonazo de todos vosotros y ha sido una experiencia genial. Y yo te doy las gracias a ti, Agus. Parece que nos estamos haciendo la pelota, pero cuando se me pasó por la cabeza hacer un programa de radio, estuviste siempre ahí. Lo tuve claro. De hecho, tú fuiste la inspiración para pensar en hacer este programa. Si no hubieras aparecido tú, probablemente no lo hubiera hecho. O sea, que no te puedo decir más. Y, por supuesto, Mamen, que no está aquí, no le podemos echar las flores porque no está aquí presente, como ya hemos dicho. Pero nos acordamos de ella siempre. Por supuesto. Y también ha sido clave en esta andadura. Así que, bueno, pues yo también te doy las gracias, de verdad, de todo corazón. Pues gracias a ti, Belén. Es algo mutuo, es algo compartido. Nos conocimos viajando. Sí. Y aquí seguimos viajando de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y creo que sí, que merece la pena este proyecto y que yo creo que vamos a buscarle alguna manera de poder continuar trabajando juntos porque hemos estado muy cómodos. Eso es. Así que así será. Bueno, pues recuérdanos para terminar las redes sociales por si alguien quiere acordarse de nosotros en este proceso vacacional. Eso es, aunque llegue el calor y el verano, estamos abiertos a recibir sugerencias, ideas, cualquier cosa que se os ocurra será muy bien recibida. Al correo electrónico todo incluido redes@gmail.com, y si queréis escucharnos este verano cuando estéis en la playita o en la hora de la siesta para quedaros dormidos, nos da igual, cuando queráis. Tenéis el canal de YouTube con todos los programas subidos, @todo incluido podcast, y también en la parrilla de Radio Usal, en el iVoox, etcétera. Es decir, que no tenéis excusa, podéis escuchar el programa en cualquier lugar y en cualquier momento. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, aquí cerramos, chicos. Muchas gracias por todo, gracias a la Universidad de Salamanca, Radio Usal, gracias Elena otra vez, y hasta siempre, amigos. Nos veremos pronto, claro que sí. Chao, chao. Adiós, gracias, hasta oyentes, siempre. Adiós a todos. Adiós. Todo incluido.
un programa del Centro Integrado de Formación Profesional Rodríguez Fabres, hablando de la inclusión en el mundo de la hostelería y el turismo, un proyecto coordinado por Belén Fernández y conducido por Agustín Ledesma y Mamen Acevedo. Cada 2 viernes a las 8:30 de la tarde en la 89.0 o en radio.sal.es. Que a dor não me assombre, nem me cause desespero.